como dice el capítulo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces algo que yo he reconocido, que yo lo digo por mí, porque antes yo no era cristiana, pero yo siempre venía a la iglesia, pero yo no me considero cristiana porque yo no le servía a Dios como debe de ser. Y como dice aquí, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces yo venía a la iglesia y afuera yo era otra cosa. Entonces yo hacía las cosas que estaban en el mundo. Y entonces eso significa que el amor del Padre no estaba en mí. Amén. Y sabemos que hoy en día hay muchos jóvenes que, no solo aquí, pero en otras iglesias también, hay muchos jóvenes que han perdido el temor de Dios, han perdido ese amor que tenían antes con Dios, esa comunión, esa relación que tenían. Y sabemos que es algo que que se han perdido porque tal vez han descuidado el ayuno y la oración. Y podemos ver en Lucas, San Lucas, vamos a San Lucas capítulo 11, versículo 24, 25 y 26. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, le halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y algo que yo he entendido de aquí es que cuando uno viene a los pies de Cristo, uno es nacido de nuevo, todas las cosas pasaron. Y entonces uno ya no hace las cosas del mundo, uno aborrece todo eso. Y cuando uno viene a los pies de Cristo, uno no debe de descuidar la oración y el ayuno, porque sabemos que aquí dice que vienen otros 7 espíritus y son peores. Entonces uno debe de mantenerse en la presencia de Dios, no descuidando, porque sabemos que hay peligro cuando salimos de la mano de Dios, porque ahí está el diablo buscándonos para destruirnos. Y entonces sabemos que nosotros muchas veces no nos preocupamos por alimentar nuestra carne, porque la carne, sabemos que la carne nunca se convierte, la carne siempre quiere hacer cosas que a Dios no le agrada, y uno tiene que sujetar esa carne a la palabra de Dios. Entonces sabemos que no es fácil, pero si uno verdaderamente ama a Dios, uno va a esforzarse a no hacer las cosas, no hacerle caso a la carne. Porque sabemos que la carne quiere andar ahí en las fiestas, andar con las amistades que tal vez ni son amistades, que no son cristianas, y gente que solo te va a llevar a la perdición. Amén, gloria a Dios. Y eso lo digo por mí, porque yo tenía amistades y esas, yo reconozco que no eran personas fieles. Sabemos que el único amigo es Dios, y esas personas solo son usadas por Satanás, aunque tal vez uno no lo piensa así, pero cuando uno viene a los pies de Cristo, como que los ojos se le abren. Uno sabe que las personas que estaban hablando a través de los amigos que son del mundo solo los quiere llevar a la perdición, porque hay muchos amigos que te dicen vamos a la fiesta, vamos a tal lugar, pero nunca te dicen vamos a la iglesia. Entonces uno sabe que ese es Satanás, que trata de distraerte, alejarte de las cosas de Dios. Por eso uno como joven tiene que tener cuidado con las amistades, porque las amistades no son buenas, especialmente cuando son del mundo y no quieren nada de Dios. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que algo que yo he reconocido, algo que yo he aprendido estando en el Evangelio, es que uno debe de enamorarse de la santidad de Dios. Uno debe de enamorarse de Dios, porque sabemos que Dios es santo, y uno debe de aborrecer el pecado, aborrecer al mundo, no hacer lo que hace la gente del mundo, solo porque tal vez se te mira bien que te atrae, pero uno no debe de hacerle caso, porque eso es una trampa del enemigo. Uno cuando viene a los pies de Cristo, muchas veces hay jóvenes que dicen que
que yo no puedo dejar tal cosa, porque yo era así, yo decía, yo no puedo dejar los pantalones, yo no puedo dejar la pintura y todo eso de alisarme el pelo. Yo decía que yo no puedo dejarme, así no puedo dejarlo. Y algo que yo he reconocido es que a veces uno no puede, no cambia, porque muchas veces uno dice, yo voy a dejar a Dios que haga el trabajo, yo voy a dejar a Dios que me cambie, pero uno no hace el esfuerzo, uno no busca de Dios, no ayuna. Entonces ¿cómo Dios se va a glorificar si tú no estás haciendo nada? Entonces yo algo que he reconocido que Dios es un Dios respetuoso, un Dios que Él no se va así como entrar, así como si uno, por ejemplo, si Dios quiere tratar contigo y tú no te dejas, entonces Dios no va a tratar contigo. Es como que alguien, tú le estás tocando la puerta y tú quieres entrar y a la fuerza. Entonces Dios no es así. Dios, Él es paciente, y si tú no le vas a dar la libertad, entonces Él no te va a forzar. Si, por ejemplo, si alguien te invita así que aceptes a Cristo, ellos no te van a esforzar, porque Dios no esfuerza a nadie, uno quiere que lo haga de corazón. Entonces hay muchos dicen que yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto, pero Dios mira que usted no quiere hacer el esfuerzo. Uno no hace el esfuerzo, uno no pone de su parte. Entonces uno debe de poner de su parte. Y sabemos que hay muchas cosas que también dice que aquí en el versículo 16, que los deseos de los ojos, que hay muchas cosas que tal vez los ojos miran. Por ejemplo, uno de mujer le gusta ver la pintura, el glass de las uñas, los pantalones, y sabemos que cuando uno viene a Cristo, esas cosas ya no te atrae. Ese deseo que tenías antes, que anhelabas, ya se fue, porque tú ya vienes a Cristo y Dios te transforma completamente, no a medias. Entonces uno debe de entregarle todo el corazón a Dios, no una parte de su corazón. Gloria a Dios. Porque así Dios lo quiere, porque Dios dice, me vas a servir, y si le vas a servir tiene que ser de todo corazón, tiene que ser completamente, debe de dejar los pantalones, la pintura, toda vanidad del mundo, porque Dios es santo. No vas a mirar a Dios que ande pintado, ande el pelo alisado, no vas a mirar a Dios así, porque Dios es un Dios santo. Y eso es algo que yo he reconocido, y yo lo digo por mí, porque yo le digo con toda libertad, porque yo era así. Yo decía, no importa si uso pantalones, no importa. Yo decía eso, que no me importaba, porque como yo dije antes, que muchos jóvenes han perdido el temor. Entonces yo perdí el temor de Dios. A mí ya no me importaba, no tenía temor a Dios. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que muchos jóvenes deben de tener temor, y deben de enamorarse de la santidad de Él. Amén, gloria a Dios. Y como somos cristianos, debemos de ejercer el dominio propio, como dice en 2 de Timoteo 1:7. Entonces ahí dice que nosotros tenemos el espíritu de poder, amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces sabemos que uno debe de ser valiente, aunque el diablo diga que no puedes hacer eso, pero uno no debe de hacerle caso a esa voz. Como ahorita, que yo no quería predicar, pero yo decía, soy valiente, porque de una u otra forma Dios me va a tener predicando, entonces lo tengo que hacer. Entonces nosotros tenemos que ser valientes, y sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces algo que me gusta decir eso, porque muchos dicen no puedo, pero sí se puede. Uno puede servirle a Dios de todo corazón. Entonces sabemos que Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. gloria a Dios. El versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo que yo he entendido de este versículo, yo digo que yo lo he entendido porque cuando yo venía a la iglesia yo casi no leía la Biblia. Yo siempre escuchaba, pero nunca me ponía a leerla, nunca me la podía estudiar. Entonces ahora que leo este versículo, la Biblia, yo puedo entenderla un poco más, porque yo me la aplico a mí, a mi vida.
Entonces ahí dice, el mundo pasa y sus deseos. Entonces algo que yo he entendido es que hay mucha gente en el mundo que aparenta ser felices y hay muchos que sí son felices, que ellos no aparentan, pero sí son felices verdaderamente, pero sabemos que esa felicidad pronto se va a acabar, después van a estar aparentando ser felices. Entonces sabemos que es como un niño está jugando con un carrito y después ya se le olvida, ya no quiere jugar con ese carrito. Entonces así es la vida de una persona que no es cristiana, que todas las cosas que hacen en el mundo se va a pasar. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios porque eso sí permanece para siempre. Amén, gloria a Amén. Dios. Aleluya. Entonces, yo les aconsejo a todos los jóvenes que se esfuercen y que sigan adelante, porque sabemos que el evangelio no es nada de fácil, no es fácil para mí. Y sí hay felicidad, pero uno tiene que sacrificarse, uno tiene que dejarlo todo por Dios, debe de dejar las amistades, debe de dejar toda vanidad que hay en el mundo, hasta los amigos si es necesario, porque hay amigos que no te convienen y uno debe de alejarse de esas personas, porque es como dice una parte de la Biblia que uno no se puede sentar con los demonios. Amén. Uno debe de sentarse con Cristo. Amén. Entonces uno no puede estar ahí metido entre los demonios, pero sí le pueden hablar de Cristo, pero no hacer las cosas que ellos hacen. Amén, gloria a Dios. Entonces sabemos que tenemos que esforzarnos cada día más y mantenernos en ayuno y oración, y eso es algo que es tan poderoso que eso el diablo no va a hallar cabida en ti, porque Amén, él te va a mirar y va a decir, oh, este no puede hacer nada porque tiene el Espíritu Santo. Entonces mejor se va a otra persona que tal vez está torcida, que dejó el ayuno y dejó la oración. Entonces esa persona se va a meter ahí porque hay una puertecita. Entonces uno no debe dejar que el diablo se meta. Y algo que uno tiene que algo que he aprendido también es que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Yo empezaba a usar pantalones y todo eso, y yo decía, un poquito de pintura, un poquito de esto, un poquito del otro, no es malo. Pero ese es el diablo, pero ahí está el Espíritu Santo redarguyéndote, diciendo, no es bueno, pero tú mejor le haces caso a la voz del diablo, porque esa es la carne quiere eso. Entonces uno prefiere satisfacer la carne que el alma. Y entonces nosotros sabemos que un poco de levadura le da toda la masa, un poco de pintura, un poco de alisarse el pelo, rasparse las cejas, eso no lo debes de permitir en tu vida, porque como eres cristiano y tú debes de ser santo, Amén, como dice su palabra, no debes de dejar de hacer esas cosas. Uno debe de vivir una vida santa y agradable delante de los ojos de Dios. Por eso muchas veces hay muchos jóvenes que no tienen esa libertad, porque están atados a las cosas del mundo. Todavía no dejan la música de reggaetón, de bachata, tanta basura del diablo, que ellos todavía ahí de escondidas están escuchando música, porque saben que los padres no los dejan, porque todavía están abajo de la autoridad de los padres. Entonces ellos de escondidas ahí están escuchando su musiquita, texteando con su novio, no sé lo que están haciendo, pero lo hacen de escondida, pero Dios lo está mirando, y después Dios va a mirar eso y te va a castigar por eso, porque usted está aparentando, le está haciendo infiel a Dios. Porque usted está en la iglesia, tal vez puedes ser un angelito, pero cuando estés en la casa, a Dios no le gusta eso, se enoja, porque Él está mirando que usted le está siendo infiel a Él. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso yo lo llamo adulterio, porque eso es como siendo infiel al esposo, ¿no? Y entonces estás adulterando espiritualmente, porque tú le estás haciendo infiel a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces uno debe de ser sincero con Dios. Amén, gloria a Dios. Y Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Y entonces, así le doy gracias al Señor por este momento, y porque hasta aquí me ha ayudado. Amén, Y gloria a Dios. tal vez fue un poco, pero es que no soy mucho así de palabra. Entonces, hasta aquí Dios me ha ayudado, y Gloria a le voy Dios. a pedir a cada joven que pase adelante, y le voy a pedir que nuestro pastor ore por cada joven. Gloria a Dios, aleluya.
Vamos, Kenny. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Cristiana, amén. Bendiga a su familia, bendiga a la familia Cabrera, amén, Señor. Gloria a Dios. La sigo usando. Yo quisiera que cada padre viniera y orara por sus hijos, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí hay aceite, úngalos con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. O si algunos, yo sé que no tienen su papá aquí, pero si hay un anciano, una anciana que venga, la pastora por ahí está, no sé, aleluya, para que oremos por esta juventud. Necesita nuestra oración. Todos necesitamos oración, pero a estos jóvenes no les es fácil estar en esta casa, mi amado. Gloria a Dios, es fuerte la batalla. Gloria al Señor.